Escándalo. Francisca rompe el silencio y, finalmente confesó que su exesposo Rocky fue demasiado celoso, una situación que marcó su vida sentimental y que, según ella, llegó a convertirse en uno de los mayores obstáculos de su matrimonio. Francisca reveló que esa intensidad, lejos de hacerla sentir protegida, terminó sofocándola, generando discusiones constantes y rumores en su entorno. A sus 36 años destapa todo, la querida presentadora dominicana que conquistó el cariño del público con su carisma, humor y sensibilidad, vivió uno de los momentos más oscuros de su vida personal. Lo que parecía ser una relación sólida y lleno de amor terminó convirtiéndose en una pesadilla marcada por los celos enfermizos. Francisca Lachapelle rompe el silencio, la verdad detrás de Rocky, el exesposo celoso y gritón que casi destruye su vida. La vida de las figuras públicas suele estar llena de destellos, luces, aplausos y sonrisas, pero detrás del escenario se esconden historias que rara vez llegan a contarse. Francisca Lachapelle, la querida presentadora y ex reina de belleza dominicana, por años se guardó una parte oscura de su vida, su tormentosa relación con su exesposo Rocky. Durante mucho tiempo, los rumores corrieron sin confirmación, se hablaba en susurros de que algo no iba bien en ese matrimonio, pero nadie tenía la certeza, hasta que finalmente, con valentía, Francisca rompió el silencio y confesó lo que muchos sospechaban, que vivió al lado de un hombre demasiado celoso, gritón y a punto de volverse violento, una experiencia que le dejó cicatrices emocionales y un sinfín de tragedias personales. Cuando Francisca conoció a Rocky, muchos describieron aquella relación como el sueño de toda joven que buscaba estabilidad. Él era un hombre seguro, fuerte, trabajador, con un carácter dominante que en un principio se confundió con protección. A los ojos de la prensa y de la gente cercana, se veían como una pareja sólida, de esas que enfrentan juntas los obstáculos de la vida. Sin embargo, los cimientos de ese matrimonio escondían grietas que solo Francisca podía ver. Desde el inicio, Rocky mostró una actitud posesiva. No le gustaba que Francisca hablara demasiado con otros hombres, le revisaba el teléfono y constantemente le hacía preguntas incómodas sobre sus compañeros de trabajo. Ella, al inicio, lo justificaba pensando que era normal que un hombre cuidara así a su mujer, pero pronto se dio cuenta de que aquello no era amor, sino una obsesión disfrazada de interés. Con el paso del tiempo, los celos de Rocky se volvieron más intensos. Cada vez que Francisca debía presentarse en eventos, entrevistas o convivir con personalidades del medio artístico, él explotaba en escenas de reclamos. Le decía que esos ambientes estaban llenos de tentaciones, y que no confiaba en nadie a su alrededor. Más de una vez, Francisca confesó que tuvo que rechazar invitaciones profesionales para evitar discusiones con él. Un proyecto de conducción en el extranjero y una oportunidad en teatro quedaron a un lado por miedo a provocar la furia de Rocky. Sus celos no solo limitaron su vida profesional, también la aislaban de amistades que podían brindarle apoyo. Los rumores de su círculo cercano apuntaban a que Rocky no soportaba el éxito de Francisca. Mientras ella crecía y se convertía en una figura reconocida en Univisión, él se sentía opacado, inseguro y cada triunfo de ella se transformaba en una herida para su ego. Más allá de los celos, había otro detalle que Francisca confesó con dolor, el carácter explosivo de Rocky. Era gritón, dominante y humillante en muchos momentos. Cada discusión terminaba con gritos ensordecedores, palabras hirientes y amenazas veladas que poco a poco minaban la confianza de Francisca en sí misma. Ella relató que en varias ocasiones Rocky perdió el control al punto de levantar la mano con la intención de pegarle, aunque, según sus propias palabras, nunca llegó a concretar un golpe. Sin embargo, la sola amenaza, la mirada furiosa y el tono violento con el que le hablaba eran suficientes para aterrorizarla. Vivía en constante tensión, sin saber en qué momento explotaría de nuevo la bomba emocional que representaba convivir con él. La tragedia de vivir bajo gritos constantes fue que Francisca empezó a perder su esencia alegre. Aquella mujer que solía reír, improvisar y conquistar con su simpatía en televisión, en casa se sentía como una sombra, como una prisionera de un amor tóxico que la estaba consumiendo. Los rumores que crecieron en silencio. Como toda figura pública, Francisca no podía ocultar por completo lo que sucedía en su vida privada. Aunque intentaba mostrar una sonrisa frente a las cámaras, los rumores comenzaron a circular. Algunos compañeros de trabajo notaban que ella llegaba triste, con los ojos hinchados de llorar, o que evitaba hablar demasiado sobre su matrimonio. Los pasillos de la televisión se llenaron de comentarios, que Rocky era celoso, que la controlaba, que incluso había tenido explosiones de ira frente a amigos cercanos. Otros rumores señalaban que Francisca habría considerado dejarlo en varias ocasiones, pero el miedo a enfrentar la separación y al qué dirán la mantenían atada. También se llegó a especular que Rocky le revisaba constantemente sus mensajes y que no soportaba ver la cantidad de seguidores y admiradores que ella tenía en redes sociales.
Para la prensa del espectáculo, el hermetismo de Francisca alimentaba aún más la curiosidad. Algunos programas llegaron a insinuar que detrás de esa aparente vida feliz se escondía una tormenta, pero nadie imaginaba la magnitud de lo que ella estaba viviendo. Lo que más dolor le causó a Francisca fue la tragedia emocional en la que se vio envuelta. Vivir bajo los celos y los gritos de Rocky le generó ansiedad, inseguridad y un miedo constante. Llegó a sentir que había perdido el control de su vida, que su voz no tenía valor y que su carrera estaba en riesgo por las limitaciones que él le imponía. Ella misma confesó que hubo noches en las que lloraba sin poder dormir, preguntándose cómo había llegado a ese punto. El matrimonio, que en su momento creyó sería una bendición, se convirtió en una cárcel emocional. La tragedia no solo la afectó a ella como mujer, también a su familia. Su madre y sus seres queridos sufrían al verla apagada, preocupados porque sabían que detrás de esa sonrisa en la televisión había un dolor que no podía ocultarse por siempre. Francisca relató que hubo un momento en que pensó que jamás volvería a confiar en el amor. La desconfianza que sembró Rocky en su corazón fue tan grande que necesitó años de sanación y fortaleza espiritual para superar esa etapa oscura. Llegó a romper el silencio. Finalmente, con valentía y madurez, Francisca decidió romper el silencio. Confesó públicamente lo que había vivido con Rocky, que él fue demasiado celoso, gritón y que estuvo cerca de levantarle la mano. Con estas palabras, no solo liberó su propia voz, sino que también envió un mensaje poderoso a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares, que no se debe normalizar el maltrato psicológico ni el control disfrazado de amor. Su confesión causó revuelo en el mundo del espectáculo. Muchos admiradores la felicitaron por su valentía, mientras que otros se sorprendieron al descubrir que detrás de su carisma y éxito había soportado tanto dolor. Aunque las heridas no se borran, Francisca logró reconstruir su vida. Aprendió que el verdadero amor no controla, no grita ni amenaza. Entendió que la fuerza que necesitaba estaba dentro de ella y que su felicidad no podía depender de alguien más. Hoy en día, Francisca habla con sinceridad sobre lo que vivió, no para victimizarse, sino para inspirar a otras mujeres a no permitir los celos enfermizos, los gritos ni el abuso emocional en una relación. Su tragedia se transformó en una lección de vida, y aunque los rumores y los recuerdos aún rondan, ella ha demostrado que puede salir adelante y recuperar su esencia luminosa. La historia de Francisca Lachapelle, marcada por el sufrimiento que le ocasionó Rocky, no terminó con aquella confesión de celos y gritos. Más bien, aquello fue el punto de quiebre que la llevó a tomar una de las decisiones más duras y trascendentales de su vida, la separación. Durante años, Francisca intentó salvar su matrimonio. Se decía a sí misma que las cosas mejorarían, que tal vez los celos de Rocky eran solo una etapa, que los gritos se podían transformar en diálogo. Sin embargo, la realidad fue otra. Cada intento de rescatar esa relación terminaba en discusiones más fuertes, más lágrimas y más heridas emocionales. La ruptura matrimonial fue, para Francisca, separarse de Rocky no fue fácil. Viniendo de una cultura donde el matrimonio se valora como un lazo sagrado, tomar la decisión de cerrar esa etapa fue un dolor profundo. Sentía que estaba fallando, no solo a ella misma, sino también a sus ideales y a lo que alguna vez soñó. En más de una ocasión, relató que lloró noches enteras preguntándose si estaba haciendo lo correcto. Pero el exceso de celos de Rocky había convertido su vida en un campo de batalla emocional. Los rumores de posibles agresiones, los gritos constantes y el aislamiento social fueron señales que no podía seguir ignorando. Finalmente, con valentía, decidió separarse. Aquella ruptura, aunque dolorosa, fue el inicio de un proceso de sanación personal. Pues los rumores tras la separación. La prensa del espectáculo no tardó en reaccionar. Los rumores sobre el porqué de la separación inundaron titulares. Algunos aseguraban que Rocky había intentado reconciliarse en varias ocasiones, otros, que su carácter explosivo había sido imposible de manejar. También se especuló que Francisca había decidido callar por miedo a la humillación pública, y que solo tiempo después se animó a contar la verdad. Los comentarios eran muchos, pero lo cierto es que Francisca eligió guardar silencio sobre detalles íntimos durante un tiempo, enfocándose en su crecimiento personal y en recuperar su alegría. Después de aquella tormenta, la vida le dio a Francisca una nueva oportunidad. En medio de su carrera, conoció a Francesco Zampogna, un empresario italiano con un carácter completamente distinto al de Rocky. La relación con Francesco fue como un bálsamo. Mientras Rocky había sido celoso, gritón y controlador, Francesco se mostró atento, sereno y respetuoso. Le dio a Francisca la libertad que siempre mereció, apoyando cada paso de su carrera y respetando su independencia como mujer. Al inicio, Francisca confesó que le costaba confiar plenamente. Las cicatrices emocionales que dejó Rocky hicieron que al comienzo tuviera miedos y dudas. Pero con paciencia, Francesco le demostró que el amor verdadero no controla ni asfixia, sino que acompaña y fortalece.
Con Francesco, Francisca pudo finalmente respirar. No había discusiones por celos, ni gritos, ni miedo. En su lugar encontró comprensión, diálogo y ternura. Esa paz se reflejó en su vida profesional. Volvió a brillar en la televisión, recuperó su espontaneidad y se reconectó con su esencia alegre. El amor con el italiano no solo le dio estabilidad emocional, también le permitió cumplir su sueño de formar una familia. Junto a él llegó su hijo, la luz más grande de su vida, y con ello, la certeza de que todo el dolor pasado había valido la pena, porque le enseñó a valorar lo que realmente significa ser amada. Hoy, Francisca habla con sinceridad sobre el contraste entre su pasado y su presente. Reconoce que su vida con Rocky fue triste y dolorosa, llena de conflictos ocasionados por sus celos, pero también acepta que esa experiencia la fortaleció. Su separación fue una tragedia emocional, pero también un renacer. Gracias a ese quiebre, pudo abrirse a un nuevo amor y descubrir que la vida aún tenía reservada para ella la oportunidad de ser feliz. Francisca Antonia Méndez Zampogna, mejor conocida como Francisca La Chapelle, nació el 5 de mayo de 1989 en Azúa de Compostela, República Dominicana, un lugar lleno de historia, cultura y tradiciones caribeñas. Desde muy pequeña, Francisca mostró un carisma único. Era extrovertida, soñadora y siempre encontraba la manera de hacer reír a quienes la rodeaban. Su infancia, sin embargo, no estuvo exenta de dificultades. Creció en un hogar humilde, rodeada de valores, pero también de carencias económicas. Francisca siempre ha relatado que vivió una niñez sencilla, con sacrificios, pero llena de amor por parte de su madre, quien fue una figura clave en su vida. Ese entorno forjó su carácter. Aprendió a valorar el esfuerzo, a luchar por lo que quería y a no rendirse, incluso cuando parecía que las oportunidades eran escasas. Así fue la gran decisión, emigrar a Estados Unidos. Como muchos dominicanos en busca de un futuro mejor, Francisca emigró a los Estados Unidos siendo muy joven. El cambio no fue sencillo. Tuvo que adaptarse a una nueva cultura, aprender a moverse en un país distinto y enfrentar los retos que conlleva comenzar desde cero. Vivió en Nueva York, donde trabajó en diferentes oficios mientras perseguía su sueño artístico. En más de una ocasión confesó que su gran anhelo era brillar en el mundo del espectáculo, aunque al principio parecía una meta muy lejana. La gran oportunidad de Francisca llegó en el 2015, cuando decidió participar en el famoso certamen de Univisión, Nuestra Belleza Latina. Su frescura, autenticidad y simpatía conquistaron no solo al jurado, sino también al público que semana tras semana la apoyaba con sus votos. Aunque no tenía la experiencia ni los recursos que muchas de sus compañeras ostentaban, Francisca compensaba todo con carisma y talento. No se dejaba intimidar, y su espontaneidad la hacía resaltar en cada reto del programa. Finalmente, se coronó como ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, convirtiéndose en la primera dominicana en lograr ese título. Aquella victoria fue histórica y marcó un antes y un después en su vida. Pasó de ser una joven con sueños a una figura reconocida a nivel internacional. Tras su triunfo en el certamen, Francisca recibió oportunidades inmediatas en Univisión. Se integró como presentadora en Despierta América, uno de los programas matutinos más vistos de la televisión hispana en Estados Unidos. Su estilo fresco, divertido y cercano la convirtió rápidamente en una de las favoritas del público. Era capaz de entrevistar a grandes personalidades, hacer reír con ocurrencias espontáneas o conmover con sus historias personales. Con el paso de los años, Francisca no solo consolidó su carrera como conductora, sino que también incursionó como actriz en producciones teatrales y en televisión, demostrando que su talento iba más allá de la conducción. En lo personal, como ya relatamos en capítulos anteriores, Francisca vivió una etapa muy dolorosa con su exesposo Rocky, marcada por los celos enfermizos y los gritos constantes. Esa relación terminó en separación, dejándole profundas cicatrices emocionales. Pero el destino le tenía preparada una segunda oportunidad en el amor. Conoció a Francesco Zampogna, un empresario italiano que le devolvió la paz y la estabilidad emocional. Su boda fue un evento íntimo y significativo, que representó el inicio de una nueva etapa llena de amor verdadero. En el 2021, Francisca se convirtió en madre de su hijo Gennaro Zampogna, quien llegó a transformar su vida por completo. La maternidad se convirtió en su mayor alegría y en su motivación diaria para seguir creciendo como mujer y profesional. Hoy, Francisca combina su rol de presentadora en Univisión con su vida familiar. Se ha ganado el respeto de la industria por su profesionalismo, pero también por la sinceridad con la que habla de sus experiencias personales. No oculta las dificultades que atravesó, y con valentía ha compartido sus aprendizajes para inspirar a otras mujeres. Esa autenticidad la hace cercana al público, que la percibe no solo como una figura de televisión, sino como una mujer real, luchadora y resiliente. Además,
Francisca ha fortalecido su presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida diaria, su faceta de madre y mensajes motivacionales que conectan con miles de seguidores en todo el mundo. La vida de Francisca Lachapelle es un testimonio de lucha, resiliencia y superación. Nació en un pueblo humilde de República Dominicana, emigró en busca de un sueño, enfrentó una relación tóxica que casi destruyó su confianza, y aún así se levantó para brillar en la televisión internacional. Hoy, con una familia estable y una carrera consolidada, Francisca demuestra que los sueños se cumplen cuando se trabaja con esfuerzo, y que incluso las tragedias personales pueden transformarse en oportunidades para crecer.